Buenos días, reciban este cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo y que la bendición de Él sea extendida sobre cada uno de nosotros en este día, primer día de la semana. Deseamos en su voluntad que la palabra que podamos compartir en esta mañana pueda ayudarnos en nuestra meditación devocional. Vamos a volver a leer en la Epístola a los Hebreos para continuar con el tema de la superioridad de Cristo a través del libro de los Hebreos. En esta oportunidad vamos a considerar la superioridad de Cristo sobre Aarón, el sumo sacerdote. Para ello leamos en Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo hacía en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Aarón era un personaje para los judíos de mucha relevancia, ya que Aarón fue el primer sumo sacerdote establecido por Dios en el culto levítico. Era de esta tribu de Leví que Dios había escogido a los sacerdotes, pero exclusivamente de la familia de Aarón, comenzando con Aarón, el primer sumo sacerdote, y después sus descendientes iban a llevar esta responsabilidad. El sumo sacerdote era el hombre que era escogido por Dios, y su designación era una designación divina, y en eso encontramos similitud entre Cristo y Aarón. Aarón era designado por Dios para llevar esta responsabilidad. Así como el Señor Jesucristo no se puso a sí mismo como gran sumo sacerdote, sino que Él fue también designado por Dios. Y el sumo sacerdote tenía una función. Aquí nos dice que era un representante de los hombres delante de Dios, y que iba a estar allí para ofrecer ofrendas y sacrificios por el pecado. Era su principal responsabilidad, porque era el sumo sacerdote que una vez al año hacía la ofrenda de la expiación. En ese día de la expiación, él era el que se presentaba con aquella sangre que era derramada, y la llevaba hasta el propiciatorio en el lugar santísimo. Era la única persona que tenía acceso para entrar a este lugar santísimo una sola vez al año.
y lo hacía llevando la sangre de aquellos animales que eran sacrificados, y con esa sangre, que era la sangre de la expiación, se hacía la expiación del pueblo de sus pecados. Pero por ser también un ser humano con imperfecciones y con debilidades, él tenía que ofrecer primero por sí mismo y después por los pecados del pueblo. De modo que eso lo iba a hacer durante todo el periodo de su servicio sacerdotal, una vez al año, hasta el día de su muerte. Y en eso entonces hay un contraste entre el Señor Jesucristo y Aarón, y de allí la superioridad del Señor Jesucristo. Es que si hay similitudes en que Aarón era un hombre, el Señor Jesucristo también fue hecho hombre, se hizo hombre en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Y la otra similitud de Aarón y de Cristo es que su sacerdocio era por designación divina. Y entonces también el Señor Jesucristo fue establecido por Dios, designado por Dios como sumo sacerdote. Ahora el Señor Jesucristo es superior a Aarón. Por eso Él es llamado nuestro gran sumo sacerdote. Y entre las diferencias que denotan la superioridad del Señor Jesucristo es que aunque el Señor Jesucristo era hombre, como también lo fue Aarón, sin embargo el Señor Jesucristo fue un hombre sin pecado, concebido sin pecado y vivió sin contaminarse con el pecado. Una gran diferencia es que en el Señor Jesucristo no había pecado. Y por eso Él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque Él era impecable. De modo que el Señor Jesucristo en eso es superior a Aarón. Pero también el servicio el sacerdocio de Aarón era hasta su muerte. El Señor Jesucristo, aunque Él experimentó la muerte por causa del pecado, porque Él fue la víctima de nuestra expiación, pero Él como gran sumo sacerdote tiene un sacerdocio que es para siempre, porque Él resucitó de entre los muertos, y su obra, su sacrificio y su servicio sacerdotal no dejan de ser. Él es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es porque el Señor Jesucristo es eterno, y por eso su sacrificio es superior, su ofrenda es superior, porque no era sangre ajena la que Él ofrecía, como lo hacía Aarón, sino que Él ofreció su propia sangre. Sangre sin mancha, sin contaminación. Por eso tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, Jesucristo mismo. Por eso su sacrificio es superior, por la ofrenda que Él ha traído, ya no de animales, sino por su propia vida ofrecida en la cruz a nuestro favor. Por eso Él es gran sumo sacerdote, superior a Aarón, por la durabilidad y por la perfección de su sacrificio y de su obra. Por eso el Señor Jesucristo dice, o aquí habla acerca del Señor Jesucristo diciendo que Él, habiendo sido perfeccionado por medio de aquellos sufrimientos que Él tuvo que padecer por nosotros, siendo aún rechazado y despreciado del pueblo, pero también desamparado por Dios, cuando llevó sobre sí el castigo de todos nuestros pecados, Él fue perfeccionado de esta manera para venir a ser autor
de eterna salvación. La idea allí de perfeccionarse habla de haber completado, haber terminado la obra que le había sido encomendada. Cuando él dijo, consumado es, él completó, terminó con aquello que le había sido encomendado. Y por eso, en virtud de su obra, de su sacrificio, él ha venido a ser autor de eterna salvación. Y como nuestro gran sumo sacerdote que nos está representando delante de Dios, ahora nos invita a que nosotros podamos entrar confiadamente a ese lugar santísimo. Privilegio que antes no tenía el pueblo y que Aarón no podía hacer que el pueblo entrara allí, solamente él en representación de ellos. Pero ahora Cristo, como nuestro gran sumo sacerdote, delante de la presencia de Dios, él nos invita a entrar a ese lugar santísimo. Y en esta mañana es propicio el momento para elevar nuestras almas a través del Espíritu y deleitarnos delante de este gran sumo sacerdote. Que el Señor pues nos ayude a considerar esto. Él ofreció su propia vida en ofrenda y sacrificio por el pecado de todos nosotros. Ahora en esta mañana nosotros también como sacerdotes podemos ofrecer al Señor frutos de labios que confiesan su nombre. Que el Señor nos ayude y haga prosperar su palabra. Amén.